RTP. Doctora Mónica Doctora Luzárraga, que Mónica. sufre como yo de las mezcolanzas con el apellido, ¿no? Muchos le dicen Luzurraga, ¿cómo es? La doctora Luzárraga. Mónica Luzárraga, que viene a hablar con nosotros de la coyuntura política. Y doctora, hay que empezar, como es de rigor, primero con su propia posición en este momento. Usted suena como una precandidata. Ya tuvo un encontronazo con Rafael Vicente en redes. ¿Sigue con la aspiración de ir a la candidatura para la alcaldía de Guayaquil? ¿Cómo estás? Buenos días, César, buenos días, queridas compañeras y a través de ustedes a todos quienes escuchan el canal. En efecto, antes de hablar si estamos o no en la posición de aceptar o no aceptar una candidatura, creo que es importante en el contexto, por ejemplo, recordar que hace 82 años casualmente se llevaba aquí en la ciudad de Guayaquil la insurrección de la Gloriosa. Y esas condiciones materiales creo que hoy se repiten. El lema de esa fecha histórica para la ciudad de Guayaquil, en clave local nacional, hablaba de situaciones, por ejemplo, de restauración democrática, de unidad nacional. La ADE, la Alianza Democrática Claro, Ecuatoriana. exacto. Claro. Entonces, ahí es cuando quizás podríamos entender que en la coyuntura que vivimos ahora, más que nombres, más que candidaturas, lo que necesitamos es una posición patriótica, de conciencia nacional, de desarrollo del debate democrático. Y si esa posición nos coloca históricamente en un proceso de candidatura, pues bienvenido sea, porque al menos nos tomaremos el compromiso, la seriedad y la responsabilidad de tener a nuestro lado y conformar un equipo que sea lo suficientemente valioso para no ver esto como una administración más, quizás, sino como la recuperación misma de la República. Doctora, Ay. Dale. aprovechando, es que quiero hilarlo con lo que acaba de decir, con ese compromiso. Yo la sigo en redes y he podido observar que usted ya está ahí en recorridos, con contacto con las personas. ¿Qué se ha encontrado? ¿Qué ha podido escuchar? ¿Qué es lo primordial en estos momentos? Abandono, desesperanza, depresión. La ciudadanía desde distintas realidades, incluso en sectores donde nosotros en día a día no transitamos, porque como guayaquileños, como ciudadanos que recorremos y tenemos que ir a la ciudad de Guayaquil en muchas ocasiones, volver, trabajar, generar nuestros negocios, nuestros estudios, solemos pasar siempre por las mismas calles. Pero cuando ya te adentras un poco más y sales de las vías principales y vas a los sectores más vulnerables de la ciudad, te das cuenta que la situación en la que muchos ciudadanos viven es una situación de precariedad, de abandono, de necesidades urgentes. Y mira que yo hago una reflexión porque estoy yendo gracias a la invitación que me realizan organizaciones sociales de base, pero también fundaciones. Y las fundaciones están viviendo momentos complejos de atención, porque una de las cosas que yo les he dicho, por ejemplo, es, ustedes saben que lo que ustedes hacen no deberían hacerlo, porque si tuviéramos un Estado fortalecido, si tuviéramos presencia estatal, presencia del gobierno, muy probablemente las realidades que ustedes atienden de forma muy particular, con recursos que escasean, pero sobre todo con un corazón que se entrega, pero que no es suficiente para atender todo, muy probablemente tendrían que estar haciendo otras cosas, pero están ahí abocados a atender esas realidades porque hay muchas demandas, hay muchas necesidades, todavía persiste el abandono y las postales que tiene Guayaquil no son solamente las postales del Malecón, de la Perla y del Faro, ¿no? Hay postales mucho más crudas que propician incluso el ambiente de inseguridad que la ciudad vive actualmente. Doctora, usted ha citado, y no pude escribirlo todo, una restauración democrática y una posición patriótica. Suena lejano, suena distante en la comunicación cuando lo aterrizas con esos problemas, o mejor dicho, replanteo. ¿Cómo relacionar estos conceptos, este mensaje, con la realidad que usted ha descrito? Bueno, Conciencia Nacional tendría que empujarnos a hablar nuevamente de lo que significa la democracia, la libertad y la autonomía. Y quiero citar algo que es importante porque parece que todos vamos a hablar de exactamente lo mismo. Mira que el día, entiendo yo hoy o ayer en una entrevista, Jaime Nebot acaba de decir, el guayaquileño debe recuperar su amor propio, debe recuperar su sentido de ser guayaquileño. Y esa conciencia patriótica empieza en eso, en recuperar la identidad, en saber qué nos hacía llamarnos de sangre huancavilca, por qué somos y por qué fuimos en muchísimos casos en la historia nacional los precursores de las batallas que luego derivaron en la recuperación, por ejemplo, de la patria alrededor del 24 de mayo de 1822. Y que puede parecer un discurso cliché, puede parecer muy bonito desde afuera, pero a veces hay que mirar la historia porque pareciera que la historia efectivamente es cíclica. Y creo que ahí, en ese puntito en donde la gente siente esa esperanza, que alguien hable de algo que trasciende, de algo que supera la realidad o la coyuntura electoral, porque regularmente, ¿qué es lo que se hace en la coyuntura electoral?
buscar votos y tener a los ciudadanos como simples clientes de una estructura partidista o de un momento electoral. Pero nadie le habla al ciudadano de la recuperación de su amor propio, de su identidad, de lo que siente, de lo que puede aportar a una ciudad e incluso a un país. Y creo que hoy, sobre todo con los debates, con los foros que se están haciendo en distintos sectores universitarios, gremiales, hoy, por ejemplo, con el segundo foro por la democracia, la libertad y la autonomía, el hecho de que ciudadanos dejen la comodidad de su hogar, vayan, concurran a estos lugares para escuchar, para participar, para debatir, para empezar a salir del miedo, del conformismo, del nada va a cambiar, para nosotros es sumamente importante y ahí quizás está la clave de la conciencia patriótica. Doctora, usted habla de nosotros. ¿Ya hay partido, movimiento? No, mire que no es un nosotros partidario. Ya le voy a decir quiénes somos pues, doctor, nosotros. Siempre no. la alianza con el pueblo y las bases, no con los partidos. Y es verdad, pues. Pero esa todavía- es yo hablo- la papeleta. toda- Yo hablo del- Todavía no hay, No, no. una casilla. ¿Cómo dijo el compañero César? Alianza Democrática ecuatoriana. Democrática Me he hecho Ecuatoriana. compañero. Entonces, Por algo será. a ver, sí quiero distinguir un poco, porque nosotros no estamos todavía en un proceso de alianza partidista. No somos y no venimos de una estructura de una militancia de ningún partido. Yo no puedo decir, Mónica Luzárraga representa al partido Patito y entonces se va a unir con el partido Pelota. No, no estamos en eso. Y cuando digo nosotros, en realidad hablo de las organizaciones sociales que van a apoyar y que están apoyando el desarrollo de los foros por la democracia, que son organizaciones y fundaciones que están involucradas con el debate democrático. Ya. A eso me refiero ¿Qué con le- el nosotros. ¿Qué le hizo dar el brinco? Porque yo veía a una doctora que hablaba sobre la realidad del país, fuerte, eso sí, categórica y punzante en sus videos, y ahí me enganchaba. Pero de repente me hace pensar que toda esa exposición era con un fin electoral, No, calculado. O no. sea, me presento, voy enganchando gente y luego me pongo como candidata. Nosotros no Doctora. sabíamos cómo iba la debacle institucional en el año 2023. Ujú. Mire que yo, antes de abrir TikTok, que fue casualmente a partir de, creo que inicios del 2024, febrero o marzo, yo ya hacía academia, ya había sido parte del servicio público, pero antes de eso había sido parte del movimiento universitario de izquierda. Entonces, desde ahí, desde esas voces, siempre participando activamente, sin visibilidad quizás, pero participando activamente en la defensa de aquellos valores democráticos y cívicos en los cuales yo creo firmemente y que defiendo por encima de cualquier cosa. ¿Qué pasó con esta visibilidad? Empezó a crecer, pero nosotros no sabíamos en el 2023 si Daniel Noboa iba a tener un buen, mal o pésimo gobierno. Por lo tanto, lo que empecé a hacer fue alertas alrededor de lo que para nosotros ¿Cuál era fue el una momento pérdida. para usted? Para mí, el primer momento de la alerta fue la invasión a la Embajada de México. Porque ahí entran dos factores, el factor político y desde mi profesión, el factor legal. Yo enseño derecho penal, explico todos los días cómo tiene que darse un allanamiento, sé cuáles son las reglas que impone el derecho internacional. Para mí eso fue un parteagua en relación a la mezcla de dos situaciones, el autoritarismo y el irrespeto al Estado de Derecho. Y ahí empezó en realidad, no con un fin, porque te digo, no sabíamos lo que iba a pasar. Recuerden que estábamos en un periodo de transición, muy probablemente no le servía o no le funcionaba la reelección luego de ese periodo. Por lo tanto, no hubo un fin. Es más, yo creo, e insisto, que el posicionamiento de lo que ha dicho César, un nombre para una candidatura, nace por un aspecto más accidental que cualquier otra cosa, y es cuando un periodista de otra radio, a son de burla y con un claro intento de invisibilizar o tratar de dañar mi imagen, dice, ya corre por los pasillos de tal movimiento que ella es la candidata y ya se olvidaron del otro. Así empezó todo. Entonces Y se empezamos. miró usted y le dijo Y dije, gracias. claro, bueno, entonces estamos preocupados porque pueda ser candidata. Bueno, pues entonces vamos a hablar todos los días de lo que debería ser una propuesta de candidatura. No de ser candidata, de lo que debería ser una propuesta de Pero candidatura. planteémonos ese escenario. ¿Cuál? Porque sin duda El de alguna candidata. está ya en ese camino. Si se topa en papeleta con candidatos a la izquierda, por ejemplo, y un candidato auspiciado por Rafael Correa y Aquiles Álvarez, de alguna forma, ¿cómo va a interactuar con ese candidato? Porque no va a poder decir, pues yo soy lo mismo que esa persona, va a tener que decir, yo soy una mejor opción. Pero tampoco creo que va a querer romper a la izquierda, como un derechista no quisiera generalmente romper la derecha.
¿cómo mantendría esa relación? Nosotros confiamos en que hasta antes del proceso en el que culmina el calendario para alianzas, toda la tendencia haga una conciencia de la unidad. La Porque tendencia de izquierda. la tendencia de la O centroizquierda. derecha a la Ah. izquierda. Ok. Necesitamos personajes sensatos en las tendencias de recuperación de la patria. Si esas son las condiciones, nosotros lo que apelamos es a que no se fragmente el voto y que la fragmentación no sea la causa por la cual se institucionalice y se tome el control total de la ciudad de Guayaquil y de la provincia del Guayas, porque creemos firmemente que no hay que ceder 1 milímetro más de poder a lo que para muchos de nosotros es un gobierno marcado por el autoritarismo y una debacle institucional. Si es así, César, digamos, yo no conozco cuál es esa figura. He dicho públicamente que si Aquiles Álvarez recupera su libertad por las características de sus números antes de ser apresado, le daban un porcentaje aproximadamente, una aceptación por encima del 55%, uno tiene que ser consciente que eso es lo que necesitamos para contener la deriva autoritaria. Pero si no es Aquiles, ¿quién? ¿Cuál es ese candidato? Usted. Chávez. Que, bueno, habría que ver. No está No, bien, yo no todavía. soy. ¿Qué le No, pasa? o sea, yo los estoy Ya poniendo no vio ahí. el post, no vio el post de Correa, que dice que yo no No soy. importa, pero puede rectificar, puede recular, Bueno, puede ver. por eso digo, esperemos que hasta el momento en que se den las alianzas, Doctora, pues usted tiene más recorrido que este joven de 27 años. En este no país, diga eso. yo no soy. Depende Luego del el correo. pueblo me lo ha pedido, las calles me reclaman. ¿no? El yo no soy en este Y país usted no cree en eso. es como yo te amo. Yo, la verdad, Usted no soy cree en eso. súper desconfiado. Está devaluado. Está devaluadísimo. Bueno, puede estar devaluado para quien siempre se ha movido en ese fango. Para mí no. No, es por lo que hemos exhibido, ¿no? Usted sabe Acá que a mí me han llegado- elegido presidenta a clamor popular ya por 10 años en el colegio. Yo sí sé lo que es que te aclamen y te... Ay, ¡Vamos, venga! Entonces debe tener alguna propuesta por ahí guardada. No, creo No, que- tenemos nosotros un proceso de construcción de alianzas con distintos partidos y movimientos de Para izquierda. presentar por ejemplo, Uno- un gabinete municipal o una agenda de forma temprana, que yo creo que es algo que Mire, todo el mundo debería hacer. Una de las cosas que Suscribo. estamos haciendo, e invitados, César, invitadas chicas a hacerlo, es, por ejemplo, sentarnos con seriedad a debatir desde cada uno de los ejes de un plan de gobierno qué es lo que la ciudad necesita. Y yo he sido muy clara en algo, por ejemplo. No es que quiero decir que voy a poner esto. Es viable técnicamente. Eso Es viable legalmente. Es viable económicamente. Claro. Porque se tienen que cumplir esos 3 factores. Pues no podemos caer en el populismo de andar ofreciendo Pero todo. le digo algo, además de todos los factores que usted ha señalado, hay que considerar el tiempo, porque si hay obras que son viables, pero ¿por cuánto tiempo? Para mantenerlas 5 o 10 años, otras que luego no se pueden sostener, como por ejemplo nos decían, que esto es chiquitito, ¿ah? Ujú. Esta pileta hermosa que hay en por el puente, el 5 de junio, creo que es una cosa hermosa dentro del malecón, Ah. pero ¿cuánto cuesta el mantenimiento? Millones de dólares, ¿puede sostenerlo la ciudad o no? Ese tipo de cosas. Por Lo supuesto. más costoso de la obra es sostenerlo en el tiempo. La viabilidad tiene que... Yo he sido servidora pública. Por lo tanto, sabemos que las obras no son para un momentito, para tomarse la foto, salir avante y decir, en mi periodo, en mi Check. gobierno se hizo esto y listo, se acabó. Sino más bien, uno, atender las obras que son prioritarias, pero luego también hay que hacer un enfoque en aquellos problemas estructurales que la ciudad demanda, no solamente Guayaquil, sino muchas ciudades, y que hay que asumirlas con responsabilidad. ¿Y con quién tienes que hacerlo? Porque te sentaste y qué guapo que soy y lo voy a hacer. No. Hay que sentarse con quienes manejan específicamente cada una de las ramas y por eso, por ejemplo, también me ha parecido súper interesante la invitación de los gremios, el gremio de arquitectos, el gremio de ingenieros civiles, el gremio de ingenieros eléctricos, a quienes nunca en mi vida me había cruzado y de repente me dicen, venga, sentémonos a conversar porque tenemos acá mucho que hacer por la ciudad. Eso significa que usted es una propuesta interesante, una propuesta diferente a lo que se está dando. No quiere escuchar propuestas. O sea, no, yo no he escuchado la propuesta. En No, pero yo, concepto, ¿no? Exacto, a ver, exacto. propuesta como ella, ¿no? Ah, como Propuesta candidata. como hablas. candidata. Ah, estoy lento Porque- hoy día, así que porque- habla con toda la Pero letra, tenemos por favor. dos Porque minutos, muy, ¿no? porque muy capaz ellos ya tocaron la puerta de otros movimientos y partidos de otras figuras y se les cerró. Entonces yo Muy creo que probablemente. puede ser una tercera vía o esa candidata, no sé, que tal vez pueda ir con algún movimiento ni siquiera guayaquileño. Le voy a poner una pregunta súper difícil, me siento, porque yo también estaba en la posición del entrevistado
como en esos programas donde con un minuto te dicen, a ver, resuelve el mundo. A ti No no le te voy a han hecho pedir esas eso. preguntas, César, por Uy, favor. créame. No quiero quemar a mis colegas, pero me ha pasado. A ver, con el poco tiempo que tenemos, usted escoja, y no es la respuesta definitiva, pero dígame, por ejemplo, ¿qué proyecto tiene usted ahorita en la punta de la lengua que dice, esto hay que implementar para Guayaquil? Esta me parece una idea muy chévere y realizable. A mí me parece que sigamos, si es obra, por ejemplo, dotar del servicio de agua potable y alcantarillado a los sectores a los que no se ha llegado. Y si quieres una ilusión movilizadora de la ciudad de Guayaquil, para mí la recuperación del estero. Del todo el estero. Dos de cosas que todo ya el se han estero. intentado, ¿eh? Sí, pero esas son las obras que demandan sectores de la ciudad que están hoy en día olvidados y que han vivido postergando la realidad de tener algo que no solamente le sirve a ese sector como un espacio movilizador, sino que también debe ver a la ciudad desde otros aspectos. Es que el sector turístico de Guayaquil no se puede concentrar únicamente en el malecón y sus aledaños. Hay que ir hacia los otros sectores. Y ahí algo que me pareció brillante, y permíteme decirlo acá, que también alguien nos los planteó a nosotros y nos dijo, mira, yo hablo mucho del tema de la criminalidad, de cómo se vive la ciudad abandonada, y una compañera que queremos mucho, la arquitecta Patricia Sánchez, ex asambleísta de Pachacutic, dijo, mira, hay una oportunidad valiosa de recuperación del centro de Guayaquil, recuperando los edificios abandonados, todo lo que está De ocupado acuerdo, como de acuerdo. bodega. Y mira lo que hace Mandani en Nueva York. Acaba de disponer Ujú. edificios abandonados, edificios que no se les está dando el mantenimiento adecuado, pasen a ser administrados para constituirse en vivienda social. Sí, el problema ahí son los costos e insisto que se puedan mantener a largo plazo, porque si no tienes conjuntos residenciales que hoy día dan una pena. Es Por que tiene que supuesto. ser lo No quieres vivir público-privado. ahí, ¿no? Sí, muy probablemente. Es que hay que pensar, insisto, el que asume algo con responsabilidad de gestión tiene que plantearse, ¿es viable técnicamente? ¿Es viable legalmente? ¿Es viable económicamente? ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Cómo se va a financiar? Ujú. ¿Cómo se va a sostener? Eso es asumir con responsabilidad una gestión pública. Ok. Propuestas que deben, digamos, y no es el momento, ¿no? Llevarse más adelante porque le digo, yo me acuerdo, con Correa tuvimos ese intento de recuperar el estero y debo agradecerle, el tufo en Urdesa bajó, pero que va a medias. Con Nebot se hizo el intento que debemos agradecer, dejaron el malecón del Salado, pero no fueron mucho más y Guayarte fue un fracaso. Con esta administración se empezó el tema del agua para Monte Sinaí. Sí. Y la verdad que ahí no he visto mucho más, creo que ha avanzado bien. 45% de avance en teoría del Claro. quinto acueducto. ¿Cómo En teoría. empezar cosas que, sin pretender resolverlo todo, tengan un objetivo claro y no se queden cortas? Es mi aspiración como guayaquileño. Por supuesto. Yo creo que tenemos que escucharla una vez que ya esté decidida, que tiene que ser en poco nada más, ¿ah? Porque Sí, sí. Cuando se ve lo que dices es la aclamación popular. Dios mío, señor. Yo iba a decir, eso depende más del patatú de la meteoróloga en jefe de la República, la señora Tamajín, pero bueno. No, pero yo creo que también es decisión de la doctora. Yo estoy decidida, como todo en mi vida. Hay que Ay. pagar la aclamación popular. ¿sí? Eso ya le iba a decir. 9 horas con 2 minutos, doctora. Muchas gracias por habernos A acompañado. ustedes, un abrazo inmenso a todos. RTP